Colosenses, capítulo 1, versículos 20 al 22. Amén. Si ya lo tenemos, nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Amén. Todos juntos. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Amén. Pueden sentarse. Y vamos a orar sentados. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias, Padre, por estos hermosos cantos. Gracias por estos momentos, Señor. Y Padre, te rogamos que, Señor, al entrar al estudio, tú abras nuestro entendimiento, tú dirijas nuestro corazón de tal manera que no se extravíen otras cosas, Señor. Que tú obres en nosotros, traigas paz, tranquilidad, abras nuestro entendimiento, Señor, y la luz de Cristo alumbre dentro de nosotros. Padre, ayúdame a trazar bien este estudio de tal manera que sea perfectamente entendible, Señor, y que nos podamos gozar todos en la obra de Cristo Jesús, en la obra de tu amado Hijo, de nuestro Redentor y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿verdad? Pues bueno, hoy toca un tema que se llama, dentro de lo que estamos viendo de la expiación, ¿verdad? Ya vimos el sacrificio de Cristo, la expiación, ya vimos, ¿cuál fue el otro? La propiciación, ¿verdad? La propiciación. Y ahorita vamos a ver el tema de la reconciliación. La reconciliación. Dentro de la obra expiatoria de Cristo, ya vimos, la expiación quitó nuestros pecados, ¿verdad? Pero eso no era suficiente. ¿Por qué? Porque Dios estaba enojado, Dios estaba airado. Entonces necesitaba que algo aplacara su ira, que algo quitara su ira, ¿verdad? Y para eso entró, ¿verdad?, la propiciación, ¿verdad? Entró la propiciación para apaciguar esa parte de la ira de Dios. Ok, ya pecamos, ¿verdad? Estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero el sacrificio ha quitado ese pecado, pero estaba la ira. Ahora la propiciación ha aplacado la ira de Dios. Ahora, ¿por qué es necesaria la reconciliación? ¿Verdad? Porque hay una enemistad entre Dios y los hombres y entre los hombres y Dios, ¿sí? Y eso es necesario. Y vamos a ponerlo en términos humanos, hermanos. Cuando alguien te agrede o te hace algo, ¿verdad?, y tú decides perdonarlo, pero aún estás enojado, molesto, entonces el otro hace algo y hace que eso se te baje tu enojo, se te quite tu ira, ¿verdad? Pero eso no garantiza que te reconcilies con él, ¿verdad? Eso no garantiza que te reconcilies con él, ¿sí? Por lo tanto, el sacrificio de Jesucristo, aparte de ser expiatorio, aparte de ser propiciatorio, tenía que ser reconciliatorio, ¿verdad? ¿Para qué? Para quitar la enemistad que había entre Dios y nosotros, ¿sí? Había una enemistad entre Dios y nosotros a causa del pecado. Esta separación se empezó a ver, o esta enemistad se empezó a ver desde el huerto del Edén, ¿verdad? Vamos, por ejemplo, a Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí está, ¿verdad? Y ahora vámonos, por favor, al versículo 22 al 24 del mismo. Y Sila también dio a luz. No. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues, perdona a mis hermanos, tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. La verdad. Entonces ahí está. Dios tiene que sacar a Adán y a Eva de su huerto, ¿verdad? Y echarlos fuera. ¿Sí? Eso no es nada de que Dios hable aquí con Adán y Eva comparado con antes de la caída, cómo hablaba Dios con Adán, ¿verdad? Era algo maravilloso la comunión que había, pero eso se rompió a raíz del pecado. ¿Sí? Ahora, hay otra representación también en el Antiguo Testamento de esta parte. El tabernáculo nos habla mucho de la obra de Cristo, bastante, y nos hace mucha referencia también al pecado de nosotros, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir, bueno, ya a lo mejor ya se los dije, pero bueno, alguien me podría decir por qué el tabernáculo estaba dividido en tres partes? En atrio, en lugar santo y en lugar santísimo. Porque en el atrio podría estar el pueblo en general, ahí se acercaba el pueblo. Sí, pero no. No mi clásico, ¿no? Sí, pero no. Sí podía acercarse al pueblo, pero el que fuera a ofrecer sacrificio. Nada más acercarse por acercarse, ¿no? Al atrio alrededor, ¿no? Del tabernáculo. No, el atrio es donde se hacían los sacrificios. Los otros son los afueras. O sea, había una barrita del tabernáculo, vamos a llamarlo así. Ajá. Dentro de esa valla estaba el atrio. Dentro del lugar santo entraba el sacerdote. Ajá, cada para pedir perdón por el pueblo, pero en el lugar santísimo una vez al año, ¿no? El sumo sacerdote. Correcto, ¿verdad? Entonces estaba dividido de esta manera, de tal manera que en el atrio solo podrían entrar los que iban a ofrecer sacrificios, ¿verdad? Solo el que iba a ofrecer sacrificios. ¿Sí? Al lugar santo, los sacerdotes, ¿verdad? Para hacer las ofrendas y eso, y el incienso y todo lo que tenían que hacer, los panes sin levadura y todo. Y al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, ¿verdad? Pero precisamente estas barreras que había de no poder entrar directo al lugar santísimo simbolizaban la enemistad que Dios tenía con el hombre. Simbolizaba que ninguno podía entrar a su lugar directamente con él, porque si no sería consumido, ¿verdad? Sería muerto. ¿Sí? Tan solo al entrar al lugar santísimo, aunque fuera el sumo sacerdote, pero que no fuera ese día que le tocaba el día de la expiación, caía fulminado. ¿Sí? Esto es para que entendamos, hermanos, por qué Dios puso esos divisiones y esas partes. Era para que se pudieran ofrecer los sacrificios, pero poniendo barreras y condiciones, ¿verdad? De tal manera que no había un acceso directo. ¿Sí? Al contrario de lo que vemos, le repito, con Adán y Eva, que podían platicar con Dios, ¿verdad? Y pasearte con Él, y no había ningún problema. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Amén, ¿verdad? Entonces, al oír, se escondieron. Antes, ¿qué hacían? Hablaban, no se escondían, no pasaba nada, ¿verdad? Hablaban con él y caminaban. Vamos a Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí está, ¿verdad? Vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho una división entre ustedes y yo no lo voy a oír, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucedía, hermanos, con el pecado. La palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 10, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo Pablo es que Dios era enemigo del hombre. ¿Sí?
era enemigo del hombre y necesitábamos una reconciliación con él. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está. Entonces, ¿qué dice? Que nuestra mente, ¿qué? Nuestra mente carnal. Son enemistad contra Dios. Está enemistad, o sea, ¿cómo? Está en enemistad con Dios, ¿verdad? Hay un pleito. Sí, un pleito está ahí. Entonces, Dios está enemistado con nosotros y nosotros estamos enemistados con Dios. Y hablamos de antes de Cristo, ¿eh? Sí. Hablamos de antes de Cristo, ¿okay? No van a decir que ahorita en Cristo, porque no. Amén. Antes de Cristo y toda la humanidad que no tiene a Cristo está en enemistad con Dios y Dios está en enemistad con ellos. Por eso, ¿verdad? Como decíamos en el Salmo, ¿verdad? Que dice, Dios está airado todos los días con el impío. Aquí hay dos partes importantes. Dice que por cuanto los signos de la carne, y abajo dice que no se sujetan a la ley. Que ahí está bien claro que estamos tampoco pueden. Tampoco pueden. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? No pueden. Y esto otra vez, volvemos a lo mismo. No podemos por nuestras propias fuerzas, y lo vamos a ver también en Colosenses, ¿verdad? No podemos por nuestras propias fuerzas nosotros reconciliarnos con Dios, ni volvernos a Dios, porque ahí mismo lo dice Romanos, no puede, ¿verdad? No puede, aunque quiera, no puede. Está inhabilitado el hombre, y eso es lo que vimos cuando vimos la depravación del ser humano a la raíz de la caída. Por lo tanto, se necesitaba un sacrificio, ¿verdad? Que no solo nos reconciliara con Dios, sino que también, ¿verdad? Quitara y borrara esa enemistad, perdón, no solo que hiciera la expiación de quitar el pecado, no solo que fuera propiciatorio, que aplacara la ira, sino que también quitara esa barrera de enemistad que hay entre Dios y nosotros. Romanos capítulo 5, versículos 10 al 12. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y el pecado y la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Okay. 2 Corintios 5, 18 y 19. Todo esto 5, 18 y 19. proviene de Dios, Amén. 2 quien Corintios. nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí está, estos textos nos hablan. Efesios capítulo 2, versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ahí está, ¿verdad? Entonces nos reconcilió, ¿sí? Nos reconcilió con Él. La sangre de Cristo hizo eficaz esa reconciliación, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, y lo vamos a ir viendo, por lo tanto, todo aquel que no está en Cristo está en enemistad con Dios, y Dios está en enemistad con Él, ¿sí? Con Él. Entonces, a través de este bendito sacrificio del Señor, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que como oramos el viernes, ¿verdad?, de crucifixión, Él ganó nuestra reconciliación. Y hemos sido reconciliados por Dios. ¿Por qué? Porque Él, al pagar nuestro pecado, ¿verdad?, no solo aplacó la ira de Dios, sino que también permitió que Dios nos pudiera ver ahora como amigos, ¿sí? Que nos pudiera ver ahora como amigos y ya no
como enemigos. Esta obra, en primer lugar y en primer tiempo, es pasiva. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no hace nada, todo lo que lo hizo fue Dios, ¿sí? Dios en la cruz del Calvario estaba haciendo la reconciliación, ¿sí? Vamos por favor a Romanos capítulo 5, versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está, ¿verdad? Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cristo, al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, nos ha reconciliado con Dios, ¿sí? De una vez y para siempre, ¿sí? De una vez y para siempre. Y ahí vamos a encontrar más adelante otras palabritas, pero no me voy a adelantar. Entonces el sacrificio de Cristo ha hecho eficaz, hermanos. Por tanto, todo aquel que está en Cristo Jesús es como Abraham. ¿Qué era Abraham? El padre de la fe. Sí, pero ¿qué era Abraham? ¿Cómo le llamaba Dios a Abraham? Amigo. Amigo, ¿verdad? Amigo. Entonces, el que ha sido reconciliado con el Señor por esa fe gloriosa en el sacrificio de Jesucristo, en su obra redentora, se rompe esa enemistad y volvemos a una relación de amistad con el Señor, ¿verdad? De amistad con Él. Ahora, la reconciliación es otra obra, al igual que la justificación, es otra obra que no es interior, es exterior. Es un acto legal también, ¿sí? Es un acto legal que Dios hace, porque al pagar Jesús nuestros pecados, ¿verdad? Y al expiar nuestros pecados, Dios decide restaurar esa amistad con nosotros sin que todavía nosotros nos hayamos reconciliado con Él. ¿Sí? ¿Quién se reconcilia primero con nosotros? Dios. Él es el que da el primer paso. Y lo podemos ver, por ejemplo, hermanos, lo podemos ver en la conversión de Saulo de Tarso, cuando Saulo va allá y Jesús, ¿verdad?, va respirando las amenazas contra los cristianos y todo, y Jesús se le presenta, se sale al encuentro, y ¿qué le dice? Miserable, impío, desgraciado, ahorita vas a ver lo que te voy a hacer, ¿no? ¿Qué le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿sabes? Dura cosas, de esas cosas contra el aguijón, ¿sabes? El Señor está hablando con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estaba predestinado para el ministerio de anunciar las buenas nuevas. El hermano Héctor dice, yo el primer paso y está bien, correcto. Y el hermano Daniel dice, estaba predestinado y es correcto. Los escogidos del Señor, ¿verdad? Los escogidos de Dios. Le serviría. Él ya, ¿vale? Le iba a servir Le iba a servir. a Cristo. Porque iba a llevar la palabra también. Él lo iba a escoger para servir también, ¿verdad? Lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero aquí el tema de escogidos es que desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y esto va a quedar más claro, repito, cuando entremos al tema de Cristo, unidos a nuestra unión con Cristo. Pero para que entendamos ahorita es, ¿verdad?, que Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿qué dice la Escritura? Que el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Dios, tomando en cuenta que Cristo, en su decreto y en su determinación, Él un día iba a venir a morir en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él decide romper esta enemistad y empezar a tratar con nosotros. Es por eso que se puede acercar a Abraham. Es por eso que se puede acercar a cada uno de los profetas, a Moisés. Es por eso que puede llamar a los apóstoles, es por eso que puede llamar a Saulo, y es por eso que puede llamar a cada uno de nosotros.
porque la enemistad ha sido quebrada y tumbada en la cruz del Calvario. ¿Sí? Vayamos a 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén, ¿verdad? Entonces, cuando identifica Pablo la obra de la reconciliación, como que Dios no tomó en cuenta los pecados del mundo, utiliza la palabra griega logizomai, término del Nuevo Testamento para imputación. ¿Sí? Para imputación, es decir, la reconciliación nos fue imputada como la justificación, hermanos. ¿Sí? La reconciliación nos fue imputada. Y aquí venía una de las cosas que les digo que íbamos a ver. Otra vez, ¿qué dice 2 Corintios 5:19? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahí está. Allí, hermanos, si yo tomo la palabra mundo otra vez, como toda la gente, ¿qué tengo que asumir allí? ¿Qué? ¿Vale? Si fuera la palabra mundo que conocemos hoy, sería para todo el planeta, para decirlo. Que ya reconcilió a todo el planeta. Y por lo tanto, Todos son salvos. todos son salvos. Entonces, hago lo que yo deseo hacer. No. Estoy diciendo el término de cómo toman a veces algunos lo interpretan como mundo toda la gente. Es que Cristo vino a pagar por todo el mundo, por toda la gente. Y otra vez, decimos que vino a pagar por toda la gente. Y en este caso, que vino a reconciliar, ¿verdad? Que reconcilió en la cruz del Calvario a todo el mundo. Entonces, Vámonos. ¿qué predicamos? Ya todo el mundo se va a salvar. Y eso se le llama universalismo, que hay teólogos cristianos que lo manejan erróneamente, que Dios no va a mandar a nadie al infierno, que al final todos van a ser salvos. Y luego me pego en esto, por ejemplo. Y hago ya ahora va a decir a mí que me echan la culpa de todo el cuidado de eso. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que estaba reconciliando consigo al mundo. ¿A qué mundo? Y otra vez, ¿dónde? A sus escogidos. A sus escogidos. Y entonces sí ya entra bien la palabra reconciliación y ya entra bien la palabra salvación. Porque si lo tomo de la otra manera, repito, todo el mundo sabe. Si Cristo pagó el pecado de todo el mundo, pues ¿para qué predico? Ya contamos. Sí, también para que muere en la cruz, ¿no? También. Para que se sufre en el nombre de Cristo, ¿no? Así es, ¿para qué se sufriría en el nombre de Cristo? Bueno, la cruz sí sería necesaria porque a través de ella, ¿verdad? Estaba reconciliando, salvando al mundo. Pero, si todo el mundo fuera salvo nada más por el sacrificio de Cristo, pues ya. Sí, ya podríamos hacer lo que queramos, porque todo el mundo es salvo. ¿Sí? Y no es así. Lo que repito, por eso es lo que les decía, la palabra griega cosmos, que significa mundo, también puede significar conjunto de personas. Y se está simbolizando aquí a los escogidos. ¿Sí? A los escogidos. Entonces, nosotros podemos ver entonces esta parte. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está, ¿verdad? Así como en la justificación, Dios hizo a Cristo, ¿verdad? Y cargó sobre Cristo nuestra maldad y lo hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justificados. Así en la cruz, ¿verdad? Cristo tuvo que asumir el papel también
al Él cargar el pecado de todos nosotros y al romperte la comunión con el Señor y al clamar Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al haber tinieblas, ¿qué significó, hermanos? La pérdida de la comunión y la enemistad de Dios con su Hijo. Por eso pudo descargar su ira sobre él. Entonces nosotros estamos viendo que ahí en la cruz del Calvario, Cristo ha eliminado la razón de toda enemistad de Dios contra nosotros, que es la culpa del pecado. Por lo tanto, el sacrificio expiatorio es propiciatorio y reconciliatorio, ¿verdad? Porque nos ha reconciliado en la cruz del Calvario. Él nos ha dado salvación. Hechos capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí está, ¿verdad? Cuando Cristo vino en la cruz del Calvario y murió por nosotros, entonces llegó la promesa del Espíritu Santo a nosotros. Y eso significaba la reconciliación plena con Dios. La reconciliación plena con Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, hermanos, ¿alguien podía tener el Espíritu Santo dentro de él? Solamente vino sobre Sansón, vino sobre... ¿No? ¿Me la contestaste? Bueno, también David lo tuvo porque decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? Sí me la contestaste, pero... O sea, sí estuvo bien contestando. Sí estuvo bien. Pero no para la pregunta. O sea, no enfocada la respuesta. La respuesta era no. ¿Por qué? Porque nada más venía sobre la gente. David no poseía el Espíritu Santo dentro de él. Cuando David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, estaba hablando, y eso es un estudio especial, hermanos, pero estaba hablando de la cuestión de su reinado. Dios le quitó a Saúl su reinado. A David. A Saúl. Dios le quitó a Saúl su reinado. Entonces, cuando David peca grandemente contra Dios, al decirle no quites de mí tu espíritu, es lo que él estaba simbolizando. No que tuviera el Espíritu Santo dentro de él, no que el Espíritu Santo estuviera morando en él. ¿Sí? Porque esta obra solo fue posible a través de la reconciliación en la cruz del Calvario, porque el Espíritu Santo no va a habitar. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué un inmundo no puede profetizar en el Antiguo? Porque un cananeo, un filisteo, Dios no utilizó un profeta que viniera, y así dice el Señor a todo Israel. ¿Que solamente eran algunos escogidos? ¿O no? Pues todos los profetas tenían descendencia hebrea, pueblo escogido de Dios, ¿verdad? En ese término, y en el término de los sacrificios y de la elección de Dios, ¿verdad? Y aunque el Espíritu Santo nada más venía sobre ellos y posaba sobre ellos, pero no vas a ver a un filisteo, no vas a ver a un cananeo, no vas a ver en la Escritura, ¿verdad?, a un moabita levantarse y decir, así dice el Señor. Así como alguien del mundo, ¿verdad?, no podría levantarse ahorita y decir, así dice el Señor. Bueno, nadie, ni cristiano. Esos son los falsos. Porque dijeron, soy cristiano, ¿no? Sí se levantan, pero son falsos. Son falsos. Entonces, hermanos, la obra de Cristo Jesús fue la que hizo realidad que el Espíritu Santo ahora morara sobre nosotros. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Y no porque Jesús diría, les conviene que yo me vaya si ya el Espíritu Santo moraba sobre la gente. Conviene que yo me vaya porque vendrá con nosotros. Y Él los va a guiar a toda verdad. ¿Pero de qué forma? Desde adentro. Ahora. ¿Sí? Desde adentro. Habrá un nuevo nacimiento, habrá un cambio, habrá algo diferente dentro de nosotros.
Vayamos a Hechos 5:1, por favor. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Hechos 5:1. Sí. Bueno, pues ahí cuando Ananías vende la heredad y Zafira y se fueron a comer al parque y no me equivoqué, hay un error de eso, ¿verdad? Romanos 5:1 no sería justificado pues por la fe tenemos confianza con Dios. Podría ser Romanos 5:1, fíjate. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz, significa reconciliación, ¿verdad? Ya no hay enemistad, ya hay reconciliación. Entonces la separación entre Dios y el hombre, la doble separación y la enemistad, ¿verdad?, que había entre Dios con el hombre y el hombre con Dios, ¿verdad?, ha sido reconciliada en la cruz del Calvario, y Dios es el que da el primer paso para que nosotros podamos venir a Él, ¿verdad? Romanos capítulo 8, versículo 35, 38 y 39. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son de la 8, 35, 38. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahí está, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si ya ha sido quitada esa enemistad y ahora sí podemos decir que Dios nos ama, ¿verdad? Que Dios nos ama, porque la enemistad ha sido quitada. Bueno, nosotros si nos aman, no a los que tienen mundo. Así Y es. ya que Normalmente se dice, ¿verdad?, que Dios ama se ama. al pecador, cuestión que la Biblia dice que Dios lo está airado todos los días con él. Y también dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios aborrece al impío. Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, esta obra maravillosa del Señor Jesucristo. La enemistad ha sido rota. Ahora, ¿cuándo es rota la enemistad? Porque ya dijimos que es de dos bandos. La enemistad de Dios con nosotros es rota en la cruz del Calvario, cuando Cristo muere, ¿verdad? Y Dios entra en reconciliación con los suyos. Pero ahora, ¿cuándo es rota la enemistad mía con Dios? Cuando le recibes como tu Salvador. Es lo más es lo correcto. Cuando entra la obra regeneradora del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿y qué hace? ¡Pah! Rompe esa enemistad que hay dentro de nosotros. Porque antes te decían, no, ya vamos a la iglesia. No soy fanático, no seas fanático. Como decía Roberto. Y todavía traes esa camisa acá, aquí enfrente, así, una imagen acá, así. Como dice, de la izquierda. Eso es lo que dice Rubén, de la izquierda. Entonces, ¿qué sucede? De repente, ¿por qué de repente? Sí. Sí, bueno, y fuiste. De repente cambió su vida. Y de repente fue transformado. Porque el Espíritu Santo Ahora, y vino y enamorado. rompió esa enemistad. Quebró esa enemistad haciendo una obra regeneradora dentro de nosotros. Amén. Y entonces es cuando tú dijiste, ay, sí tengo necesidad de ti. Sí lo necesito. Sí, soy un pecador, si te diste cuenta lo que eras. Pero no sin antes que el Espíritu Santo viniera y hiciera su obra dentro de ti. ¿Y por qué pudo hacer el Espíritu Santo la obra dentro de ti? Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Él murió por los suyos. El pastor murió por sus ovejas. Y Él ha muerto para reconciliarnos con el Señor. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18, perdón.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Ahí está. Entonces, amado hermano, nosotros podemos ver, como leímos en Colosenses 1:20 al 22, ¿verdad? La reconciliación es una obra. Esta palabra se utilizaba en los tiempos de los apóstoles con relación al matrimonio, ¿sí? Esta palabra se utiliza mucho también en las cuestiones legales, cuando la corte quiere que los maridos se reconcilien, ¿verdad? Y se quite esa enemistad. Entonces esta palabra es la que estaban utilizando mucho, por eso Pablo la utilizó para que pudiéramos entender a los suyos de su tiempo de lo que se estaba tratando realmente, ¿verdad? En 2 Corintios 5:19 y Romanos 5:10, Pablo utiliza la palabra en griego catalazo, no costalazo, catalazo, que significa reconciliar, cambiar o intercambiar, o en términos también de intercambiar monedas, ¿verdad? Pablo, cuando está hablando en 2 Corintios 5:19 y Romanos 5:10 sobre la reconciliación, utiliza esta palabra, catalazo, ¿sí? Pero en Colosenses capítulo 1, versículos 20 al 22, que está como 2 o 3 veces la palabra reconciliación, utiliza apocatalazo. Apocatalazo. Que apo es ponerle un infinitivo a la palabra. Entonces, ¿qué significaría apocatalazo? Sería un catalazo intensificado, o sea, sumamente reconciliado. ¿Sí? Sumamente reconciliado. Por ejemplo, vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 20 y 21. Por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de él, reconciliar, apocatalazo. Por medio de él, súper reconciliar, sumamente reconciliar. Adelante. Adelante, ¿no? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora os ha sumamente reconciliado. Y otra vez no voy a pegar. Por eso es que no debe de andar resultando por el mundo. Sumamente reconciliado. ¿Por qué Pablo utiliza en 2 Corintios y en Romano catalazo, y por qué en Colosenses utiliza apocatalazo? ¿Cuál creen que sea la razón por la que está utilizando una palabra aquí y otra palabra acá? ¿Para qué cambia? ¿Y para qué hace que suene más fuerte la palabra, con una intensidad más fuerte? ¿Quién se imagina algo? ¿Es una reconciliación absoluta? Sí, pero lo mismo significaría en 2 Corintios. ¿Qué razón? ¿Por qué razón escribe en Colosenses este infinitivo? ¿Y por qué en Corintios y en Romano no pone el infinitivo? ¿Por qué para los gentiles? Lo mismo en Corintios y lo mismo en Romanos. Para los gentiles. ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Quizá porque tenían más duda, Tibio, pero por ahí va. pensando que quizá no era suficiente. ¿Qué estaba sucediendo en Colosas?
A diferencia de Corintios, y a diferencia de Romanos. Corintios traía unos problemas de desorden y todo eso, ¿verdad? Romanos era una carta que Pablo quería ir y enseñarle la teología y todo eso. Pero en Colosas había algo. Estaba surgiendo el antecedente del gnosticismo y estaba invadiendo las iglesias. Estos herejes estaban invadiendo las iglesias, ¿verdad? Y entonces ellos decían que era imposible reconciliarse con Dios. Ellos asumían que los espíritus que hay hoy en día, demonios y todo eso, son seres que han sido creados a través de las emancipaciones de Dios, como rayos, así, ¿verdad? Y que fueron seres creados buenos, pero poco a poco se fueron haciendo más malos y más malos y más malos y más malos y más malos, hasta que llegaron a ser, hasta que llegó a un nivel como Satanás. Entonces ellos decían, para que tú te pudieras reconciliar con Dios, tendrías que ir escalando todos estos espíritus. Entonces es por esta la razón por la cual Pablo da un énfasis rotundo en Colosenses y le pone: no hemos sido solo reconciliados, hemos sido sumamente reconciliados. Sumamente reconciliados. Por eso Pablo también dice en Colosenses, ¿verdad? En Cristo estamos completos, nada nos falta. En Cristo estamos completos, nada nos falta. Esa es la razón por la cual Pablo, ¿verdad?, está escribiendo esta forma. Porque vez tras vez el enemigo va a enviar a sus mensajeros y nos va a decir, ¿verdad?, de alguna u otra forma, que no hemos sido totalmente reconciliados con el Señor. Por ejemplo, los que dicen y predican que la salvación se pierde una vez que en verdad se salva, claro, ¿verdad? Porque el que la pierde, el que nunca la tuvo, era un aparente nada más. Como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habríamos permanecido. Entonces, nosotros vemos, amados hermanos, que cuando te dicen la salvación se pierde, Dios te volvió a enojar contigo. Estoy sumamente reconciliado con el Señor. No solamente estoy reconciliado, estoy sumamente reconciliado con Él. En otras palabras, imposible que esta reconciliación se pierda. Y es lo que Pablo le quería dejar bien claro a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Les quería dejar bien claro. Por eso, ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 19, Pablo defiende la deidad de Jesucristo. Pablo defiende la deidad de Jesucristo. Y después entra a hablar de la reconciliación, la suma reconciliación que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. La seguridad de salvación y de reconciliación por medio de Cristo Jesús. El pecador enemigo de Dios es reconciliado con Dios y es tomado como amigo de Dios. Y al ser amigos volvemos a experimentar la amistad con Dios. Y ahorita no entro en otro plan, porque este es otro tema, la adopción, ¿verdad? Que ya ahora podemos clamar Abba, Padre, ¿verdad? Pero eso ya es la adopción, ¿verdad? Cuando Dios nos adopta como hijos, ¿verdad? Ahorita estamos hablando de la reconciliación. En la reconciliación vuelvo a ser amigo de Dios y entro en una comunión con el Señor, ¿verdad? Y entro en una reconciliación con Él. Ahora, hay algo importante aquí en Colosenses 1:20. ¿Me lo pueden leer, por favor, otra vez? Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y dice, y reconciliar Consigo todas las cosas. todas
las cosas. ¿A qué se refiere con todas las cosas? Se refiere a los pecados. ¿A qué se refiere que Dios dijo que Cristo estaba reconciliando todas las cosas? Todo lo que el pecado rompió desde el inicio, todo. Todo lo que el pecado destruyó desde el inicio, el universo, la tierra, la naturaleza, todo lo que hay hoy en día está afectado por el pecado. Está afectado por el pecado. Los cielos están afectados por el pecado. ¿Por qué crees que Satanás puede estar en ellos? Están afectados por el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que todo será purificado con fuego. Y todo lo que vemos ahorita desaparecerá, ¿verdad? Todo el universo, hermanos, con sus planetas, sus constelaciones y todo, dice la palabra de Dios que se va a enrollar en un pergamino, ¿verdad? Y va a desaparecer delante de la presencia de Dios. Todo lo que hoy vemos será quitado, ¿verdad? Y habrá cielos nuevos y tierra nueva. Así es. Juan, Apocalipsis. A eso se está refiriendo, de reconciliar todas las cosas, de volver a que haya armonía en todo el universo, de que volver, que haya paz, que haya salud, que haya gozo, que haya satisfacción. Una prueba de lo que va a hacer esto, hermanos, esta reconciliación es el milenio con Cristo Jesús. Una época, ¿verdad?, de 1000 años donde Cristo va a reinar y va a haber abundancia de cosecha. Y no solo eso, el león va a recostarse junto al cordero y ambos van a comer paquita. El niño va a poder meter la mano en donde habita la serpiente y la va a poder sacar sin que lo muerda. La osa va a pasear por donde están todos esos animales que hoy se los papea y no les va a hacer nada. Va a ser quitada toda la ferocidad que el pecado ocasionó. Todo lo que hoy vemos. Por ejemplo, hoy el mundo dice, ay, el homosexualismo es algo normal, también lo hay en los animales. Sí, el pecado los afectó. También los afectó a ellos. Por eso Romanos, ¿verdad? Romanos dice que la constelación, Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. 8:19. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del sujeto de la esperanza. Porque la sujetó ¿verdad? Entonces, también, ¿qué dice? Que la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo será esa manifestación? Y dice que viene también con dolores de parto, ¿no? Sí, más adelante. Entonces nosotros estamos viendo, hermanos, todos estos temblores, todo lo que hay, no es otra cosa que es el pecado. Entonces eso es lo que está sosteniendo Pablo. Por eso dice a los Corintios, Dios va a reconciliar todas las cosas. Y otra vez, ¿por qué les dice eso? Por los gnósticos que andaban ya ahí, ¿verdad? Al principio, todavía no era el gnosticismo, pero es el principio de lo que conocemos como el gnosticismo, ¿verdad? Donde ellos decían que la materia era mala y el espíritu bueno, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Tú podías hacer con tu carne lo que tú quisieras y el espíritu no te iba a contaminar. Entonces Pablo lo que está diciendo, Dios hizo buenas todas las cosas. ¿Te acuerdas de Génesis cuando Dios acabó la creación y te dijo, y vio Dios que era bueno de gran manera, ¿verdad? Pero el pecado afectó todas las cosas. Entonces, pero en Cristo Jesús, Dios no solo vino a reconciliarnos a nosotros, sino también vino a reconciliar todo el daño que el pecado hizo. Todo el daño que el pecado hizo,
¿verdad? Y todo lo que te grabó. Vamos a Isaías 30, 26 para ver un poquito. ¿Qué? Isaías 30, 26. Dice, y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. Ahí está, ¿verdad? Tan solo será en el milenio, ¿verdad? Será algo impresionante, ¿no? Ahora imagínense lo que será en los cielos y nuevo y tierra nueva. ¿Va a haber sol ahí? No, ¿Y luna? Porque el mismo cordero es el Cordero de Dios va a ser nuestra librera, ¿verdad? amén. Entonces, hermanos, va a ser una bendición gloriosa del Señor, ¿verdad? Ahora dice la palabra, Dios limpiará todas las cosas, todas las cosas. Otra vez, todas está restringido. No es todas. Porque todas tendría que incluir a Satanás y sus demonios. Y esos no van a ser reconciliados jamás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Todas no incluye a la bestia y al falso profeta, porque ellos van a ser lanzados al lado del fuego de azufre. Todas no van a ser a los reprobos, ¿verdad? Porque ellos también van a ser lanzados al lado del fuego de azufre. Entonces, por eso les digo, tengan mucho cuidado cuando leamos la Biblia, porque todos o todas no siempre significa todos o todas.